Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo, un nuevo contenido dentro de mis crónicas del misterio de este mes de agosto. Muchísimas gracias por la buena acogida que tanto los amigos, a quien tanto tengo que agradecer como son los suscriptores y los miembros del canal, por supuesto. No solo ellos, no solo vosotros, sino también mucha gente que se está añadiendo y que le ha cogido el gustillo a este tipo de aperitivos, ¿no? Sin ser directos, sin ser contenidos de esa duración más larga de 2 horas. Estamos aquí con estos 25 o 30 minutos de misterio, de puro misterio, y que seguramente, bueno, pues así me lo dicen los resultados, está siendo totalmente un éxito y gozan de buena acogida. Gracias por vuestros comentarios, por vuestros likes, por sonreír al canal, por haceros cada vez más suscriptores y por también algunos miembros nuevos que tenemos en el canal. Gracias a todos y bueno, pues seguimos con hoy un contenido dedicado a un fenómeno que por supuesto, no sé si cerrará ya este tipo de formato de vídeos y comenzaremos ya con los directos. Era la idea, el mes de agosto dedicarlo bueno, pues a algo más relajado, más corto, de manera que pudiera consumirse más fácilmente, puesto que andamos casi todos en verano a otras cosas. Y bueno, pues hoy decía, hablando, como hemos ido en la línea, temas clásicos y como es la línea del canal, vamos a hablar de esos lugares con ejemplos, solo casos que vamos a tratar, de donde ocurren fenómenos extraños, ya sea por encantamientos, ya sea por el desarrollo de fenómenos de poltergeist, fenómenos extraños en los que parece participar la mente inconsciente de manera totalmente involuntaria, sin saberlo, de alguno de los moradores de ese lugar. Vamos a hablar de ellos porque ocurren todo tipo de fenómenos, sabemos, de tipo acústico. Hay un fenómeno que se llama litotelergia, del que hemos hablado aquí también en nuestro programa, donde nacen piedras, surgen piedras de lugares desconocidos que violentamente irrumpen en la casa donde están ocurriendo los fenómenos. Por supuesto, movimiento de objetos, sonidos, incluso en algunos casos imágenes, apariciones, presencias, ¿no? Bueno, pero todo este tipo de fenómenos de poltergeist y de casas encantadas tienen muchos detractores. La ciencia oficial casi siempre se ha mostrado en contra de estas manifestaciones, de darles un crédito, digamos. Siempre han recurrido a ridiculizar o a hablar directamente mal de estos fenómenos, de a quienes les ocurre también son víctimas de esas críticas, y por supuesto a quienes se dedican o nos dedicamos a informar y a investigar estos casos. Bueno, eso es en la mayoría de los casos, en la mayoría de las ocasiones, pero pese a esas reticencias, a ese descrédito, a ese rechazo, no han faltado científicos, periodistas, también policías, todos ellos de renombre, que no han tenido ningún problema en aceptar e incluso interesarse por estos asuntos, a veces quemándose profesionalmente, puesto que les han rechazado, les han apartado
de sus círculos profesionales o de disciplina científica. Bueno, pues estas personas, estas personalidades, estas figuras dentro de sus terrenos importantes, han acudido siempre con presteza, digamos, solícitos a constatar que eso es una realidad, que esos casos existen, o a veces incluso a descubrir la falsedad de alguno de los hechos singulares que han conocido, pero siempre con una mente abierta, sabiendo que podrían encontrarse con sucesos de difícil o nula explicación. Bueno, muchos son los registrados de casas de duendes, como se les llama, poltergeist, no olvidemos, siempre hemos dicho, hemos aclarado que es un término que quiere decir, traducido del alemán al castellano, como duendes ruidosos, duendes juguetones, burlones. Bueno, pues como digo, esas casas de duendes han sido muchas veces estudiadas, investigadas por grandes personalidades, tanto de la ciencia como de profesiones como policías y otro tipo de investigadores que no han rehuido de entrar o adentrarse e implicarse en estos casos. Uno de ellos, y pongo ya la doble pantalla, es este señor César Lombroso. Él fue uno de los grandes criminalistas de la historia, uno de los grandes investigadores, detectives. En 1862 obtuvo la cátedra de psiquiatría en la Universidad de Pavia, es italiano, ya lo habréis deducido por su nombre, aparte de que seguramente lo habíais escuchado, lo conocíais. Una trayectoria intachable le secundaba y como humanista era quizá una de las personas, y científico también, más valoradas en su país y en gran parte del mundo. Su rigor, su probidad en el campo de la investigación estaba fuera de toda duda y por lo tanto era una eminencia, una figura a tener en cuenta a la hora de investigar un crimen o un episodio de difícil solución. Bueno, pues en noviembre de 1900, en el año 1900, noviembre, fue informado de que en la calle Babà de Turín, en Italia, había ocurrido algo. Concretamente, era en el número 6 de esa calle, donde existía una modesta bodega, una bodega de vinos más bien humilde, regentada por un señor de apellido Fumero, y que allí decían los vecinos, los clientes que habían ido al lugar, que se estaban registrando fenómenos extraños como el movimiento de las botellas que estaban conservadas en el sótano, en esa bodega. El profesor Lombroso, sin que le dolieran prendas, prestó atención a este caso y en aquella época sentía además un interés muy vivo por estos temas, por las llamadas entonces ciencias psíquicas, que es como se las conocía, y acudió personalmente a realizar una investigación. Pues bien, a la luz de 6 candiles que permitían observar perfectamente cualquier anomalía detectada en este pequeño lugar, donde la presencia de un hilo, por ejemplo, o algún dispositivo sospechoso delante de él podría rápidamente haber sido detectado, no cabía ninguna duda a que Lombroso iba a averiguar si ocurría algo, algún fraude, algún truco, lo iba a saber y enseguida lo iba a detectar. Bueno, pues delante de él, de este investigador, de este prestigioso investigador criminalista, comenzaron a rodar botellas por el suelo, como impulsadas por un puntapié, como si alguien hubiera dado una patada o las hubiera lanzado, una mano invisible, un pie invisible, para después fracturarse cuando se chocaban, y algunas estallaban sin necesidad de chocarse con nada. Unas 12 botellas también cayeron de sus distintos estantes. Las botellas se rompían en ocasiones, como digo, aun estando vacías y sin moverse de su ubicación, estallaban
Y otro de los testigos que acudió al lugar, un contable, separó media botella que acababa de fracturarse, la apartó y unos minutos después ese fragmento, ese trozo grande de botella que no se había partido, estalló en 1000 pedazos. Todo parecía algo misterioso, como desde luego fue considerado desde el principio. Los fenómenos, hay que decir que cesaron al despedir a un mozo que estaba contratado por esta bodega, y se pensó que podría haber sido él el provocador, pero quizá a modo de fraude. Algunos pensaron eso, que fuera él el que ingeniara este tipo de fenómenos. Sin embargo, cuando Lombroso realizó su inspección, cuando ocurrieron aquellos sucesos delante de su vista, aquel muchacho se encontraba en el piso superior. Ni siquiera estaba en la bodega, donde tan solo, como os he dicho, un contable y él, el propio Lombroso, eran los dos únicos testigos que estaban encerrados, digamos, en aquel modesto almacén de vinos. Este es uno de los casos, podríamos decir, más conocidos dentro de la investigación oficial, por llamarlo de alguna manera, del fenómeno de poltergeist. Clásico, un caso clásico, pero también hacia 1901 y también en Turín, estamos hablando de la misma ciudad, se produce a lo largo de los primeros días de mayo. Incluso lo recogió un diario tan conocido como La Estampa, el 10 de mayo. Bueno, pues estaban ocurriendo una serie de sucesos muy sorprendentes en un piso de la calle Baldoco. Era algo que escuchaban incluso los vecinos desde el exterior del edificio, el estrépito de los muebles, que iba increciendo, fue cada vez mayor, hasta que el propietario del piso solicitó la asistencia de un sacerdote, una figura a la que se recurría en el pasado en muchas ocasiones, y sobre todo en medios más rurales, pero como vemos en la ciudad de Turín, ya entonces en el año 1900, también principios del siglo XX, también se recurrió a un sacerdote, en este caso el padre Valimberto, quien con un agente de policía, el señor Andrés, acudieron a este lugar, a este inmueble, una tarde para tratar de auxiliar a esos preocupados vecinos, inquilinos de esta vivienda. En aquella época, hay que decir, y en el marco religioso sobre todo de la Italia, que podríamos decir una Italia oscurantista, toda esta clase de fenómenos se era atribuida, y por eso se recurría a ellos, a la perversa influencia de Satán, del demonio. Bueno, pues recién llegados, tanto el sacerdote como el policía se arrodillaron con él, también el dueño de la vivienda, ambos, o los tres. El hombre de esta vivienda, quien sufrió en primera persona desde el principio los fenómenos, se llamaba Menardi de apellido, también su esposa. Bueno, pues todos ellos, junto al policía y el sacerdote y algunos convecinos más que con curiosos habían entrado en el lugar a ver qué pasaba, a presenciar, como alguna vez ya habían hecho, los fenómenos de ese movimiento de objetos, de incluso muebles pesados que se arrastraban, y comenzaron así ese rezo, esas plegarias, y a los pocos segundos podemos decir que ante ese sorprendido grupo, inusitado ante lo que estaba ocurriendo, una estatua, mejor dicho, una imagen de la Virgen se desplazó con su peana, resbalando sin que nadie la tocase, desde luego, sobre su aparador, sobre donde estaba sostenida, sujetada, y cayó finalmente al suelo junto con un vaso de agua y se fracturó por el impacto, naturalmente, en esa caída de precisamente una figura, una imagen de la Virgen, en un momento en el que, como digo,
todas estas manifestaciones eran atribuidas al demonio, al diablo. Momentos después, y aún podríamos decir que no se habían repuesto de esa sorpresa, de ese susto, asistieron a un aluvión de caídas, de vuelos de objetos de loza, de las cristalerías, de los objetos enseres de la cocina, vidrios, mármol, también objetos de metal, de adorno, de ornamentación que volaban de un lado para otro por la habitación mientras ellos se protegían la cabeza y miraban a hurtadillas lo que estaba ocurriendo ante las narices de cada uno de estos testigos. Incluso el quinqué, especie de candil que estaba situado en un estante, estalló fragmentándose en multitud de pequeños trozos, y a excepción de la corona de latón que sujetaba ese cristal, que quedó abollada también por un impacto. Podemos decir que estos casos, que nos pueden resultar atractivos a la hora de hablar de este tipo de fenómenos, no dejaban de ser motivo de terror, porque imaginaos esta familia, después de asistir el sacerdote, la policía, incluso decíamos más vecinos, para intentar frenar aquello. Esa noche misma tenían que dormir en su vivienda, y tenían que dormir con el temor a que aquello se volviera a manifestar en plena noche. Hay más casos como clásicos, como recuerdo el de ocurrió en Betzenberg, en la Baviera renana, donde en esa localidad comenzaron a registrarse extraños fenómenos a partir del 1 de enero de 1852 en la casa de Pedro Sanger. Estamos hablando de casos atrás en el tiempo porque son clásicos. De otros más modernos hemos hablado también aquí en el canal, en mis crónicas del misterio. Bueno, pues como en los casos que hemos narrado y en otros similares, las primeras manifestaciones se observaron y que comenzaban e iniciaban este fenómeno de poltergeist, estaban basados como siempre en fuertes golpes, en un martilleo continuo cerca de la cama donde dormía precisamente Felipe, uno de los hijos que tenía de edad 11 años del matrimonio Sanger, y se llegó a derribar incluso el tabique para localizar la causa, por si era algo que había en el interior de la pared, sin resultado alguno, claro está, pero muchas veces conocemos el caso del Duende de Zaragoza y otros muchos en los que incluso se hacen roturas, se hacen obras para intentar buscar dentro de las paredes, de los muros, de las viviendas. En el caso del doctor que yo trato en mis rutas del misterio, hablamos del caso de una niña que incluso en el pasado, cuando ocurren los fenómenos, ella oye la voz de pequeños, de niños que la llaman a través de la pared, y arañó el papel pintado que se tenía antes para decorar y proteger las paredes. Bueno, pues esta chica, de niña, me decía que aún seguirían aquellas marcas porque la vivienda seguramente no ha tenido ninguna remodelación más desde un pasado, del siglo XX, mediados del siglo XX. Ella cuando lo ocupó ya eran los años 70 quizás, 80. Y me decía eso, que seguramente estaban las marcas de cómo arañó el papel en busca de esas voces que para ella surgían de la pared, venían de la pared. Bueno, pues esto ha sido causa muchas veces para localizar o intentar localizar el origen de estos sonidos ante una lógica. Se busca tras la pared, y en este caso pues también se derribó, se picó en la pared buscando la posible causa. La policía sospechó de ese niño, se procedió a vigilarlo estrechamente. Nosotros sabemos que esos niños, o a veces adolescentes, son precisamente los causantes, pero causantes no físicamente, sino mentalmente y de manera involuntaria e inconsciente de esos fenómenos. Hacen mover objetos sin ninguna
fuerza visible, sin ninguna causa visible, pero en este caso si le vigilaron estrechamente era porque pensaban que él pudiera manipular o hacer de alguna manera provocar esos ruidos que tenían atormentada a la familia. Cuando se le cambió de dormitorio, continuaron los impactos misteriosos, esos golpes sobre las paredes y los muebles, sobre los armarios que tenían en esa nueva estancia, en esa nueva habitación donde ahora estaba el niño. Eso nos demuestra, como tantas veces en el poltergeist, que se aísla a la persona que se cree causante precisamente de los fenómenos, se la lleva a otra vivienda y con ella se van también los fenómenos, se trasladan a ese lugar. Cuando esto no ocurre, normalmente estamos hablando de un encantamiento, de una casa encantada, se le llama así, porque el fenómeno radica en el lugar, no lo provoca de esa manera inconsciente y mental el ejecutor o el sujeto que propicia, digamos, el fenómeno. El 6 de marzo, estamos hablando del mismo caso, la cama que el niño ocupaba ahora en esa nueva habitación donde dormía comenzó a levitar ante la mirada de sus padres, varios amigos que también estaban allí y el médico de la familia, quien acudía asiduamente a la vivienda para intentar localizar y de manera científica, como él era de mente científica, saber qué es lo que pasaba. Bueno, pues delante de todas esas personas, amigos de la familia, el matrimonio e incluso el médico, aquella cama donde dormía, donde estaba reposando el niño, comenzó a elevarse, a levantarse sin ningún tipo de dispositivo ni nada que lo pudiera hacer, desde luego, y las personas que fueron testigos de esto, estas que os he nombrado, se prestaron a presionar la cama, intentaron entre todos bajar la cama para devolverla a su lugar de origen, incluso sentándose algunos sobre ella para hacer peso y que bajara aquello, pero no consiguieron cualquier esfuerzo, ni por más personas que se subieron a la cama consiguieron vencer aquel empuje que de manera fantasmal estaban realizándose sobre aquel mueble, aquella cama. El 9 de marzo de 1853 también ocurre que cuando ya hacía más de un año que habían comenzado los fenómenos, se sucedían con cierta periodicidad, o podríamos decir aperiodicidad, porque no eran cada X tiempo, sino que a lo mejor pasaban un largo tiempo sin ocurrir y recurrían de nuevo, volvían, pero después de ese tiempo se hallaban en el salón diversos vecinos, curiosos también, que acudían, periodistas incluso, que llegaban al lugar y a entrevistar y a hablar con la familia, a pasar un tiempo allí a ver si tenían la suerte de que ocurriera algo cuando ellos estaban. Bueno, pues algunos familiares también del pequeño. Había mucha gente en ese salón, en ese comedor, podríamos decir, de la vivienda, y el niño se hallaba sentado en un rincón cuando del extremo opuesto del salón un cajón de la cómoda se abrió y se cerró de manera estrepitosa, con violencia, con mucha fuerza. Inmediatamente la mesa que estaba en el centro del comedor de esa estancia se precipitó contra el muchacho, incluso le hizo daño. Ya asustado, digamos que el muchacho se levantó y corrió huyendo de aquella sala, no sabiendo muy bien qué hacer, porque sabía que la causa, la razón de eso le podía perseguir allá donde fuera. Pero ese mueble, esa mesa que se abalanzó sobre el niño, a pesar de su huida, continuó implacable la persecución del pequeño hasta que se detuvo bruscamente sin golpearle de manera violenta. Por la forma y la velocidad que llevaba tras el niño, si le hubiera dado, podría haberle ocasionado algún tipo de daño importante. En ese instante el cajón de la cómoda volvió a salir de su encaje, digamos, de donde se correspondía a su lugar, y se cerró de nuevo violentamente, como ya había ocurrido antes de esa
de ese movimiento de la mesa de persecución. Un paquete de tabaco también, por ejemplo, anecdóticamente se cuenta que estaba situado sobre ese mismo mueble, donde el cajón se cerró, se abrió y se cerró, comenzó a deslizarse en zigzag, no de manera recta, sino haciendo curvas, con un trazado de sucesión de curvas en zigzag, sobre el tablero superior de este mueble, ante la mirada atónita de todos los testigos que en esa ocasión, como digo, eran numerosos. El gobierno del Palatinado propuso al señor Sanger llevar al muchacho a la casa de curación en Frankenthal, donde los médicos pudieran constatar qué es lo que le pasaba. Lo que sí constataron es que ocurrieron de nuevo los golpes en las paredes, en el mobiliario, movimiento de objetos, movimiento de sillas, de armarios, y aquello siguió, no se continuó realizando crónicas porque ya estaba en un lugar, digamos, en un recinto médico donde la investigación se cerró y se quedó de manera privada para los anales, la historia de ese lugar. Son casos, como digo y como vemos, en los que han ocurrido fenómenos casi siempre del tipo de movimiento de objetos, violentos movimientos de objetos, lugares que producen una verdadera obsesión a los inquilinos, a las personas que moran en esos edificios, y que sin duda no pueden huir de ellos apenas, porque eso supondría irse de su propio hogar. Digamos que tienen el terror en el lugar más querido, más íntimo, más cercano, como es la casa de cada uno. Los poltergeists, casi siempre increscendo en su violencia, en su fuerza, a veces terminan cuando ese joven termina su potencial o su revolución, podríamos decir, muchas veces hormonal, coincide con ella, otras veces sin saber bien por qué esa capacidad, que es, digamos, incontrolable. Podríamos hablar de psicorragia, que es el fenómeno donde ocurren estos movimientos y estos fenómenos de ruidos y demás de manera incontrolable, y de una forma, más bien que se produce repetidamente y de manera agobiante. Y como decimos, a veces termina cuando ese chico deja de tener ese potencial. La mayoría de las veces ocurre cuando se resuelve algún problema, alguna obsesión, algún miedo que tiene, alguna psicosis que ese joven o ese niño pueda tener por alguna razón, casi siempre con el lugar, o con lo que incluso pueda pasar fuera de su hogar, algún trato malo que haya tenido por parte en su colegio o en la calle, entre sus amigos. Nunca se sabe, porque estos casos tampoco son, digamos, lo normal. Muchas personas, muchos niños, muchos jóvenes tienen problemas de este tipo, y sin embargo, me refiero a este tipo de verse apartados a lo mejor por el colectivo, de verse de algún modo una reprimenda por parte de algún profesor o algo que les preocupa en demasía, y que sin embargo no tiene por qué transferir, no tiene por qué focalizarse de esta manera. Por lo tanto, estamos ante un fenómeno incontrolable, muchas veces desconocido, siempre terrible, siempre atemorizante para las personas que lo viven, y por supuesto un motivo de asombro, de llamada de atención, de curiosos que quieren saber, quieren ver si esas cosas ocurren de verdad. Hemos visto que en todas de ellas médicos, gente de ciencia, policías, psiquiatras, médicos de familia han sido testigos de este tipo de fenómenos, y hablamos solo de casos clásicos. Más recientes, mucho más investigados, también los tenemos, pero casi siempre se ciñen a la constatación de
reconocer que existen estos fenómenos, que existen estos casos, pero la explicación continúa la misma que en esos casos clásicos, la misma que en siglos pasados. Este ha sido el tema de hoy. Espero que los casos hayan suscitado vuestro interés. Hablamos desde este lugar donde mis crónicas del misterio intentan pues levantar eso, precisamente la curiosidad, la inquietud y hacer ver que esta realidad que muchos tapan existe y que no por callarla, no por ocultarla, va a dejar de seguir ocurriendo. Espero que con esta satisfacción, si es que es así, de este vídeo, dejéis vuestros comentarios, vuestras reacciones, vuestros me gusta. Si no os habéis suscrito, hacedlo, hacéis un bien al canal, le dais más visibilidad y vosotros también estáis más estrechamente en contacto con mis crónicas, que siempre lo digo, son vuestras crónicas del misterio. Y si os queréis hacer miembros del canal, es una forma de apoyarlo directamente y de pertenecer a ese club, digamos, más exquisito, por decirlo de alguna manera, aunque no es precisamente el mejor término, pero sí un contacto más especial con este lugar, esta guardilla de libros donde anida el misterio. Os espero en un próximo contenido, con un próximo contenido aquí en mis crónicas del misterio. Disfrutad de la semana y gracias por vuestra atención. Un abrazo fuerte.